vemos esto un poquito, ya si más que nada acá vemos las curvas actuales y las curvas de antes para ver que se ha recuperado tibiamente, pero no se ha llegado a los valores del 2023 o del 2022 o del 2021, ¿no? Así es, Mariano. Sí, lo que vemos en pantalla es actividad, salarios y jubilación, esto ajustado por inflación, parte de enero de 2023 y vemos cómo, ahí cada uno puede ver la línea punteada jubilaciones, actividad es la línea azul oscuro y luego salarios, el RIPTE está tomado, es la línea turquesa. Si bien vos decías, sí, hay ciertas variables que se empezaron a acercar a valores de enero 2023, el caso del RIPTE, la actividad y jubilaciones, la caída pronunciada que más se vio fue en jubilaciones, todo el principio del 2024. Esto sí que no llegó a valores de 2023. Fue la gran licuación también, la gran ¿no? licuación, sí. Salarios, jubilaciones, Sí. todo. Esto lo digo porque, por ejemplo, en el último tiempo se escucha de que la jubilación viene ganando en términos reales, viene ganando a la inflación. Es cierto en el último corto plazo, pero si nos vamos atrás en la historia, desde ya que esto fue una gran licuación, como vos bien decías. No estamos todavía... Ahí está una pausa, lo que el gobierno Sí. dice, con razón, dice, mira, desde que yo más o menos asumí el gobierno, porque es así, bueno, estamos hablando acá, diciembre del 2023. Estoy por encima de ese valor. Claro, yo recuperé todo, que supuestamente es una herencia. El gobierno dejó de licuar las jubilaciones con el decreto famoso de abril del 24. Claro. Ahí se ve Ahí es donde el gobierno dijo no voy a licuar más y vino el decreto ese que Sí, congeló el haber real del jubilado. Claro. En ese momento. En este índice vemos, base 100 jubilaciones noviembre de 2023 y actualmente en 109. Por eso es que vemos esa recuperación que dice Pablo. Por eso vos ves, en la era de Milei ha recuperado la pérdida, que mucha de Sí. la pérdida es autoinfligida, porque esto hay que decirlo, porque Sí, es ese pico invertido que ves ahí. devaluaste, licuaste, que justamente fue el objetivo que tuvo el gobierno, pero acá ves también por qué la recuperación económica no es tan fuerte, hablo del consumo, porque tenés todo, está muy golpeado todo lo que es salarios, ingresos. Sí, el consumo, no logró recuperar. La actividad, en realidad está prácticamente al mismo nivel que fines de 2023. El salario, sí vemos ahí el RIPTE, una recuperación también ínfima, ¿no? Está prácticamente al mismo nivel, pero sí, si tomamos un poquito más atrás, es esto que te decía, ya incorporando principios de 2023 es fines de 2022, ¿no? La lectura que estamos haciendo. Si nos vamos un año más atrás, ahí vemos que todavía no se ha llegado a esos niveles. Y por eso es que a mí me gusta cuando estas series también las vemos más a largo plazo, que no es una cuestión de un solo gobierno, sino que en la Argentina se viene perdiendo riqueza y licuando salarios, jubilaciones hace décadas. No es esto solo de estos últimos 2 años, sino que si nos vamos para atrás, lamentablemente la foto se repite. No, seguro. Y acá también los sectores informales son los que más pérdida tuvieron. Y acá también te muestra un poco que esto es así, tiene que ver con la bajada de línea del gobierno y que hoy el ingreso de salario público está del lado perdedor y no del lado ganador. Más allá que hay un montón de lugares, depende de donde te toque laburar en el sector público, hay algunos ingresos son importantes y muchos ingresos que, a ver, yo tengo amigos que están en el sector público que recordaba que hace 2 o 3 años tenía un excelente ingreso, hoy le preguntas el ingreso y decís, bueno, no me parece un ingreso tan bueno, tan importante como era antes, que acá ves la pérdida de valor que tuvieron. Y también recordemos para atrás, tuvimos un año perdido en salario, que fue el año de la pandemia, donde no te tocaron un mango. Y de actividad ni hablar. La actividad ni hablar, el 2021 no llegó a recuperar el 2020. Para mí, el periodo a mirar, que uno siempre mira, o yo por lo menos miro para entender dónde estamos, para mí es 2017-2018. 2017-2018 fue la última vez antes de que empezara la inflación a comerte todo. Porque antes te lo comía un poquito, depende del sector, depende cómo te iba en la negociación. A partir del 2018, cuando los 2 últimos años de Macri, que rebota la inflación a 50% anual, y ya después 2020, la pandemia fue y vino, eso fue un lío, pero 2022, 2023, que ya fue 100% y 200% inflación, pero ya con Macri se inauguró el periodo de licuación en Argentina. Y entonces si uno mira el salario o las jubilaciones contra aquel 2017, principio de 2018, podés encontrarte caídas reales. La gente capaz que está comprando la mitad de lo que compraba en ese momento.
Es un montón. Es un montón. Tu poder de compra que se haya reducido a la mitad de lo que vos comprabas en el año 2017. Y también cambió la estructura de gasto, porque ahí tenías tarifas regaladas y pisadas, Claro. ahora tenés tarifas Sí. más actualizadas, Sí, es que verdad. si la gente consume distinto. Sí, sí, la otra vez trajimos ese gráfico. Que hoy la gente gasta 10, 12% en tarifas cuando antes de que pasara todo esto gastaba 4, 5%. Claro, cambió la canasta. Y esto que dice Pablo de mirar 2017, hice un poco el ejercicio cuando salió la semana pasada el dato de inflación, el 1,5 mensual, de traquear cuándo vimos un 1,5 mensual. Hubo un dato así aislado hace 5 años, en el 2020, pero digo que fue aislado porque no hubo más 1,5 ni antes ni después. Recién para ver una inflación en torno al 1,5 hay que remontarse a 2017, que es lo que decía Pablo. Recién en ese momento vemos la inflación que está hoy. Todo lo que pasó en el medio es lo que se comió la licuación. Y la atención que hay que tener del mercado de capitales con esto, ¿no? Porque digo, 2017 y a mí me lleva un Merval a los 2.000 puntos, principios del 2018. 2.400 es el máximo que tenemos ahora, el último visto. Donde el 2024 lo que se buscaba era, bueno, ¿qué acción argentina llega a superar este famoso gap de esta caída del 2018? Y el 2018, digo, quien no estuvo operando en el mercado de capitales hubo una caída del 50% en dólares. Hubo muchos que le costó más de 5 años recuperar, muchas acciones que todavía están ahí rezagadas. Y después todo lo que pasó en el medio, ¿no? Sabemos que YPF no es la misma YPF ahora que la del 2017. Pero Las empresas así todo, son distintas todas. Exactamente, el crecimiento fue grande, sí, pero así todo YPF cuando estaba 2 años lateralizando en $3, tampoco valía $3. Era una cuestión económica más global. También hay un tema que hoy cuando ves el Merval, que al principio, a ver, el primer año de Milei nadie estaba mirando los balances de las empresas. Es verdad. Entonces hoy todo esto, la economía real, impacta en los resultados de Sí. las empresas, por eso hoy están viendo algunos balances raros. Es Entonces que hay el empresas que banco- ya no están ganando tanta plata, olvídate Sí. de los bancos, hablo ya Sí, de sí, a nivel empresas general. que necesitan el mercado interno y que los datos no son muy buenos porque aparte de la caída real, salario, capacidad de compra y todo eso, el lado B de las empresas también, con esta apreciación del tipo de cambio, costos en dólares, también le han licuado muy fuerte las ganancias a las empresas. Entonces hay empresas que por ahí no ganan plata en este contexto y no sabemos cuánto va a continuar. Sí, lo mismo, y se ve el impacto incluso en las obligaciones negociables. Digo que no es por ahí la más operada o la que más el volumen mueve, o quizás son empresas que ni siquiera tienen acciones, que únicamente utilizan el mercado como su deuda con la parte de las obligaciones negociables, muchas que incluso, bueno, no están pagando en tiempo y forma, pero al margen, que son casos aislados también, que no están queriendo agarrar nueva deuda.